Poka-yoke significa prevenir errores inadvertidos. Es un concepto desarrollado por el ingeniero Shigeo Shingo después de la Segunda Guerra Mundial en la mejora de los procesos de producción de Toyota. El Poka-yoke busca la inspección al 100% desde la fuente. Su principal objetivo es eliminar los errores que producen defectos en el producto, en el mismo lugar y el momento en el que se producen, o antes de que se produzcan. Existen varios tipos de Poka-yoke para evitar errores de origen humano. Las características es que sean baratos y que implementen los menos recursos posibles, aunque también existen Pokayokes que utilizan tecnología de punta. También se busca que sean de efectivos, que realmente eviten el error o que lo detecten y que sean lo más sencillo posible de utilizar, aunque su mecanismo interno sea de una complejidad más técnica. Existen tres tipos de pokayokes que son de contacto, secuenciales y de agrupamiento. El nivel o el alcance del pokayoke es detectar, evitar o eliminar el error. El pokayoke puede emitir una alarma antes de que suceda o después de que suceda y evitar que la pieza que tiene el error o el defecto continúe su proceso de fabricación. La complejidad del pokayoke y su efectividad dependerán de la creatividad del diseñador y de la precisión requerida. Si el error es bastante severo o si afecta mucho la calidad del producto, se decide si se emplean más recursos para su diseño o si se emplean mecanismos más sencillos. Un pokayoke puede ir desde el uso de sensores de alta precisión hasta un simple código de colores que evite el error y haga que se confíe lo menos posible en elementos subjetivos que pueden hacer variar la producción, como son la memoria o la concentración del operador. En este trabajo se realiza un análisis del video de un proceso de fabricación de un juguete. Solo se toma en cuenta la fabricación de un coche, que es el proceso en el que se ve más parte del video, y se comienza por la descripción de todo el proceso. La primera etapa del proceso es el diseño del molde. En esta etapa se requieren un alto conocimiento técnico para seleccionar las características que debe tener el molde. Los posibles errores que se pueden cometer son múltiples, desde la elección del punto en el que se va a llenar el molde en el proceso de inyección. Los defectos que se pueden ocasionar es que no se llene por completo el molde si se escoge mal el punto de inyección. La segunda etapa es es el maquinado del molde, en el que el diseño se coloca en una máquina CNC y se comienza a maquinar. A veces el proceso de maquinado puede durar hasta 10 días. Un mal acabado del molde puede llevarnos a defectos como piel de naranja, que es debida al mal acabado en la superficie en la que tiene contacto el plástico a la hora de la inyección. La tercera etapa es la instalación del molde. Esta etapa es importante porque una vez aprobado el molde, se pueden cometer errores como golpearlo a la hora de la instalación o sujetarlo mal, y eso puede provocar defectos como rayaduras en las piezas de plástico, daños a los soportadores, que eso dificultaría la expulsión y aumentaría el tiempo de ciclo. La cuarta etapa es la pigmentación del plástico. Aquí se pueden cometer errores de tipo logístico, como elegir mal los colores, pigmentar más un poco de material que otro. Los defectos que puede ocasionar, por ejemplo, una mala pigmentación, son líneas visibles en las piezas, eso principalmente en los colores más oscuros o colores transparentes. La quinta etapa es el llenado de las tolvas. También se pueden cometer errores como mezclar los colores si la máquina está trabajando con una y por accidente se llena con otro color. Estos provocarían piezas con un acabado indeseable.
El proceso de inyección es la sexta etapa. En esta parte del proceso se pueden cometer errores a la hora de la puesta a punto. Como ya se mencionó, si no se conocen las propiedades termodinámicas del plástico, se pueden elegir mal los parámetros de trabajo de la máquina, como su presión, la velocidad o la temperatura de inyección, así como así como la fuerza de empuje o de cierre requerida y el tiempo de enfriamiento. Si se escogen mal estos parámetros, se pueden tener múltiples defectos como líneas visibles, piezas incompletas, quemaduras por burbujas de aire que quedan en el molde debidas a una mala distribución del material dentro del molde en el proceso de inyección, excesos de rebaba si el molde está en mal estado o si se ejerce una presión excesiva o superior a la fuerza de empuje o de cierre del molde. También se pueden ocasionar fracturas de las piezas por una mala expulsión o tiempos de ciclo muy largos. La séptima etapa es el rebabe de piezas. En esta parte la operadora toma la pieza y por medio de una cuchilla quita el exceso de material. Ella también realiza una inspección visual rápida y se pueden cometer errores como que la misma operadora se corte o que corte a la pieza o la raye. En esta etapa, la operadora abre la puerta de la máquina de inyección, retira la pieza botada por la misma máquina y esprea un antiadherente, una especie de lubricante que favorece la expulsión de la siguiente pieza y mantiene el molde en buen estado. La octava parte o la octava etapa de este proceso es el transporte a línea de ensamble. Aquí también se pueden cometer errores de tipo logístico, como perder el lote por una mala comunicación o mandar piezas de un color o diferentes. Esos son errores más de tipo administrativo. Y la novena etapa es el ensamble. En esta parte, cuando ya la pieza ha llegado a la línea de ensamble, se realiza el conjunto de las piezas que terminan en un producto. Se comienza por colocar el volante en la parte inferior del coche, después se coloca los ejes en las llantas, se colocan los ejes y las llantas en la parte inferior y después posteriormente se coloca la carcasa que hemos estado siguiendo en el proceso. Después se atornilla por medio de una pistola neumática y al final de la línea de ensamble hay una operadora que realiza una inspección visual al objeto. Después de su aprobación lo coloca en una bolsa termo que reacciona con el calor y se pasa por un túnel de calor que comprime la bolsa para darle el acabado final al producto. En el ensamble se pueden cometer múltiples errores, pero por la disposición de la línea, como se observa, son fáciles de evitar. Si la pieza ya tiene las piezas defectuosas no van a llegar a la línea de ensamble porque ya se realizaron inspecciones anteriormente. Lo que puede suceder es que si se realiza con una fuerza excesiva se puedan romper o que falte alguna parte. En ese caso, como las operadoras están juntas, el error se evita con la misma comunicación de ellas, la observación de que en las llantas faltó un rin o de que falta un eje. Pero este tipo de errores ya es muy difícil que se cometan, puesto que son muchas operadoras las que están en contacto con el producto, entonces es muy difícil que a tantos ojos se le vaya un defecto ya en esta parte del proceso. Como ya se mencionó en la descripción de la operación crítica, una vez realizado el AMEF y calificado la severidad de la falla, se selecciona como operación crítica la parte en la que la operadora saca la pieza de la máquina, puesto que una expulsión incorrecta puede derivar en la fractura de la pieza y crear muchas piezas defectuosas. A pesar de que las piezas se reciclan, se pierde mucho tiempo de ciclo, ya que debe salir un coche terminado cada 8 segundos.
Se puede observar que la operadora saca la pieza y toma el spray del antiadherente y lo agrega al molde. Este es el error que queremos evitar en el caso de que la operadora, por distracción, por omisión o por cualquier otro tipo de razón, eh, em, no spree el antiadherente al molde. Hacerlo de manera continua puede evitar que el molde se mantenga en sus condiciones óptimas y además puede dificultar la expulsión de la siguiente pieza, lo que aumentaría el tiempo de ciclo. La propuesta del Pocayoke es agregar antiadherente de manera automática, ya sea con un sensor colocado en las puertas de la máquina, ya que cuando se abren y se cierran es cuando se observa que comienza o termina un ciclo de inyección. También se puede agregar el sensor de contacto en las puertas para emitir una alarma y no accionarlo automáticamente. ¿Cómo funcionaría? Las características del antiadherente deben ser no contener silicón ni solventes que afecten la toxicidad del producto, ya que, como se menciona en el video, la norma F de la FDA es una norma que certifica que el producto puede contener alimentos sin pasar la toxicidad de los pigmentos al mismo alimento, pero si se utiliza un lubricante que sea tóxico, esto puede evitar que se certifiquen en esa norma. Entonces, debe cumplir con esta característica. También debe tener un bajo coeficiente de fricción y de corriente estática, de preferencia que se puede usar en un alto rango de temperaturas de 40 a 232 grados, que es más o menos la temperatura a la que se inyecta el plástico, y que se puede utilizar en estructuras metálicas y piezas de maquinaria, como en este caso en el molde de inyección. El Pocayoke será un spray conectado a un control, al mismo control de la máquina, ya sea que se coloque un sensor de contacto cuando se abren y se cierran las puertas, para que cuando se abra la puerta se bote la pieza y se spree el material. De esta manera evitaríamos que la operadora evite agregar el spray y el antiadherente al molde.